Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Adolfo Quesada, soy geógrafo de formación, especialista en geomorfología, también trabajo temas de gestión del riesgo de desastres, cambio climático, geoturismo y otros temas asociados con la geografía física. Bien, el tema de cambio global es reciente, realmente es de 2005, en los 2000 para acá, y trata más que todo con cómo las actividades del ser humano están afectando los medios naturales. Se parte de la idea de toda una teoría que se llama el sistema Tierra, en el cual estamos envueltos en diferentes esferas. Está la esfera de la criósfera, que es todo lo que tiene las zonas con hielo, con nieve y demás. Están las que conocemos desde la escuela: hidrósfera, atmósfera, litosfera, y todo lo que tiene que ver el suelo también, todo lo que es la pedosfera, y cómo estas tienen modificaciones dadas los impactos por las actividades que el ser humano realiza. Entonces, de aquí derivan muchas más, porque muchos impactos, pero sobre todo se le hace mucho énfasis o viene en la misma línea del cambio climático. Entonces está muy emparentado, porque en realidad se ve que no solamente el cambio climático es lo que está generando grandes modificaciones en las actividades humanas y en el medio. Entonces se empieza a ver que el cambio global incluye tanto los cambios en el clima, pero también modificaciones, por ejemplo, en desaparición de ciertas especies, ¿verdad? Lo que es extinciones, todo lo que es la contaminación de ríos, toda la contaminación por sólidos, por líquidos, todo el tema de la degradación de los suelos, que es un tema muy importante en ciertas zonas. Tenemos procesos naturales como la desertización, que es el crecimiento normal o natural de los desiertos, pero por otro lado tenemos degradación o desertificación, que es la degradación de las características productivas de los suelos, que genera grandes problemas en regiones secas y áridas en todo el mundo, igual en zonas tropicales como las nuestras. Otras temáticas que asocian con esto es todo el tema de la deforestación y todos los cambios que generan en el ecosistema. Entonces, al final, el cambio global es todos esos desequilibrios que las actividades humanas generan en el medio ambiente. De hecho, también hay todo un tema que se van concatenando entre sí, que se le ha empezado a llamar una salud, por ejemplo. Es un tema muy grande, pero entra dentro de la misma línea del cambio global. Por ejemplo, tenemos zonas que hemos deforestado, por dar un ejemplo, de zonas que hemos deforestado, luego venimos y tenemos potreros. En esos potreros hay degradación porque no hay un manejo efectivo de las zonas que más erosionan o menos erosionan. Esas zonas que más erosionan tenemos ciertos helechos, hay uno que se llama Aquilinum, un Pteridium aquilinum, específicamente una especie. Se ha estudiado en Costa Rica que las vacas se comen este helecho y si la leche no se pasteuriza, llegamos a tener hasta cáncer gástrico. Entonces vemos cómo todo el ciclo se cierra, es decir, nosotros los seres humanos alteramos el medio, pero nos terminamos otra vez alterando, ¿verdad? O afectando en este caso. Eso pasa con un montón de cosas. El COVID-19 es un ejemplo de ello, ¿verdad? Que se hablaba de que o fue un murciélago o fue un pangolín, pero que de ahí inició, pero fue una enfermedad zoonótica que se pasó a los seres humanos y de ahí se desarrolló. Lo del cambio global viene similar, por ejemplo, las modificaciones que nosotros tenemos por ejemplo, los microplásticos, que es otro tema inmenso ahora. Estamos generando mucha basura que es mal manejada en las partes altas, pero está llegando hasta el mar. Posteriormente, los peces comen ese microplástico y nosotros terminamos comiéndonos esos peces. Entonces, esos ciclos es como nosotros nos vemos cada vez más afectados. En esto mismo, y asociado un poco más con los desastres, tenemos ejemplos como los humedales, por ejemplo. Los humedales han sido de los ecosistemas más alterados en nuestro país y en el mundo entero, y a la vez son los más biodiversos, son muy importantes para los flujos de carbono, son muy importantes para mantener las microtemperaturas regionales, para la anidación de especies muy específicas que hay, aves, reptiles, anfibios, y tienen todo un balance en el ecosistema. Pero son las zonas, por sus mismas características, que son planas, tienen suelos fértiles, que son las que más se drenan, más se desecan, y posteriormente ahí se siembra arroz, se siembra palma africana, y entonces a la larga esas mismas zonas tienen la característica que son buenas para retener agua, son planas, pero al mismo tiempo son las que más fácil se inundan. Entonces, si las hemos alterado, lo hemos visto en eventos como el huracán Otto en 2016, zonas que tenían piña, que tenían arroz, antes eran humedales, era la transición entre el río Zapote y el lago de Nicaragua, más allá de nuestras fronteras, y entonces por eso la gente decía que se inundaba Upala de abajo para arriba, ¿verdad? Porque era que simplemente se iba llenando nuevamente el humedal, que originalmente ahí estaba y en los últimos 200 años habíamos alterado.
Si vemos las inundaciones en Coto, Colorado, que es Corredores, Golfito y esa región que recientemente se afectó en noviembre de 2024, y en Guanacaste también, en la parte bajas del río Tempisque, es exactamente lo mismo. Son zonas de humedales que hemos alterado, que hemos puesto caña, que hemos puesto palma, arroz, sandía, melón u otros cultivos que son de esas zonas bajas con esos suelos muy productivos por su propia naturaleza de suelos orgánicos, y a la larga nos vemos afectados por inundaciones. Por otro lado, ya tenemos unas problemáticas más graves, que es la planificación territorial, el ordenamiento del territorio. No hay en nuestro país, por ejemplo, una ley de ordenamiento territorial, entonces, por tanto, no se obliga directamente a las municipalidades a que tengan un plan regulador o que se actualice cada 5 años, porque en 5 años o en 10 años se modifica muchísimo el entramado de las ciudades, el entramado de los pueblos. Entonces, no estamos, por un lado, analizando bien lo que está sucediendo como cambio global en las dinámicas naturales, pero tampoco estamos controlando el crecimiento y los impactos como seres humanos, la parte antrópica, que es lo que forma todo un concepto más grande que es el de paisaje. Un concepto interesante, yo trabajé un tiempo en la Universidad Nacional durante casi 4 años, y en aquel tiempo habíamos generado una red se llamaba cuando se empezó a trabajar el nombre, en el 2017, 16, se hablaba, bueno, le agregamos mitigación y adaptación al cambio climático, o solo le ponemos red de cambio climático institucional. Y se llegó a la conclusión que lo mejor era simplemente dejarle el nombre de adaptación al cambio climático. Estamos hablando ya de hace bastantes años. Si vemos todos los congresos, nombres de congresos, si vemos todas las políticas y todas las iniciativas, ya el tema de mitigación prácticamente ha pasado a un segundo plano. Por una sencilla razón, es un proceso natural que ha sido exacerbado o aumentado por las actividades de los seres humanos. Recordemos que las emisiones, hablando del cambio climático, las emisiones de los volcanes que tienen naturalmente todos los años ya se equipararon, o más bien las de los humanos ya se equipararon con lo que naturalmente emiten los volcanes todos los años. Es decir, estamos emitiendo muchísimo CO2, muchísimos HEI, ¿verdad? Que son los gases de efecto invernadero, solamente el aporte del ser humano. Entonces son procesos que ya ahí están. Vimos en la pandemia que, por ejemplo, zonas sumamente contaminadas, o pongámosle de muchos gases de efecto invernadero todo el tiempo, como por ejemplo el norte de Italia, que son zonas muy industriales, o ciertas zonas en Costa Rica, en América Latina, donde sea, con solamente que se paró un mes todas las actividades por la pandemia, cayeron todas las emisiones. Es decir, es posible. Aquí es una cuestión de un modelo económico que domina, ¿verdad? Que es el productivo, y no existe otro, o no todavía, no ha habido otro que realmente sopese o se busque la sostenibilidad, hasta que no haya un cambio, ¿verdad? En esa mentalidad de las empresas y cómo se manejan la producción, esto no va a cambiar. Entonces, ya por ahí el concepto de mitigación, digamos que ha pasado un poco a segundo plano, y empezamos a ver cada vez más desde la última década especialmente, que se habla cada vez más de adaptación, más bien. Entonces, en ese término, con la adaptación, sí hay muchísimas maneras, digamos, de irlo resolviendo. Entonces, es una red más, inicialmente es académica, pero entre su misión y visión es extenderse también también, sobre todo, instituciones públicas encargadas del manejo, monitoreo del clima, ¿verdad? Pero vemos que cuando se habla de clima, no es solamente clima, realmente estamos tocando otras áreas, como por ejemplo los desastres, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la exposición, y ahí entra indirectamente el ordenamiento del territorio, la biodiversidad, los ecosistemas. Entonces se vuelve algo mucho más amplio. De hecho, ya todos los temas de cambio climático tienen un enfoque con ecosistemas indirectamente. La red nace como un esfuerzo académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, con otras universidades en Centroamérica, como la Universidad del Valle en Guatemala, está la Universidad de Panamá, la Tecnológica de Panamá, en Nicaragua está la UNAM, hay varias instituciones involucradas y profesionales de diferentes áreas, no solamente de la meteorología, de la física o de la geografía, sino que hay desde ingenieros, hay ingenieros ambientales, hay biólogos, físicos, hay de muchas carreras. Lo inicial es saber y reconocer que esta es una de las regiones más afectadas por los impactos del cambio climático. Lo dicen los informes, lo dicen varios informes del IPCC en los últimos años. Entonces, esto se ha llegado a entender que, bueno, Centroamérica se ha estudiado en conjunto con toda Sudamérica, lo cual nos ha subcalculado muchas veces los impactos que realmente tenemos. Otra cosa es que estos informes mundiales utilizan sobre todo
artículos científicos en inglés, investigaciones solamente en inglés. Entonces hay de nuevo, una subcalificación de los verdaderos impactos y estudios que tenemos en la región. Entonces, una de las iniciativas, para empezar, es todo ese material que se genera de instituciones públicas, que se genera desde tesis de grado en español, evidentemente, muchos informes muy buenos que generan las instituciones públicas, los que monitorean el clima, o Protección Civil, por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias en Costa Rica y otras. Esa información debe estar plasmada en todos estos estudios, organizarla y más bien generar lo que se llaman white papers o documentos más fáciles de entender para la población, pero que esté incluido toda esta información que ya se ha investigado con anterioridad. Eso es uno de los muchos objetivos que tiene. Otra es si algunos de los profesionales e investigadores que estamos en la red tenemos más experiencia, por ejemplo, en investigación científica de alto nivel, que es la que realmente utiliza el IPCC, bueno, enséñele a los demás, capacítelos cómo es que se publica, cómo es las revistas. Es todo un teje y maneje, ¿verdad?, que tiene sus características particulares. Muchas veces son ciertas hasta mañas de cómo se les escribe a un editor, cómo se responde a una corrección, ese tipo de cosas, enseñarlas dentro de esa red. Eso, por ejemplo, me va a tocar a mí. Otra de las cosas es escribir estos white papers que con literatura gris, que es toda esa literatura que no es científica, que no tiene un DOI, ¿verdad?, un expediente o un documento único en la red, tratar de recopilar todos esos documentos que mencionaba anteriormente y tratar de publicarlo de una manera que el IPCC u otras instancias que trabajen con el clima puedan involucrar más a Centroamérica. Hay países que tienen más investigaciones en clima que otros. Costa Rica tiene más, Guatemala tiene bastantes. Cuando estudiamos El Salvador vemos que en El Salvador hay muchos científicos también, pero hay algunos otros países que tal vez está muy concentrado en una institución, en un par de instituciones, mientras que aquí más bien tenemos que reunir varios para sacar un solo producto. Recientemente, esta misma semana, salió un estudio de los impactos, por ejemplo, de más o menos el riesgo a desastres hidrometeorológicos por cantón para todo el país, y lo hizo el IMN. Y aquí desde la Universidad de Costa Rica desconocíamos de un producto tan bueno. Tenemos un problema que ahí se le nota al estudio, por ejemplo, está utilizando datos del censo del 2011. Entonces ya tenemos 14 prácticamente años de obsoleto, pero ya es un problema estructural del país, que se hizo malas decisiones con el censo que se hizo en 2022.